El libro de Deuteronomio. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Deuteronomio, de Barín. Y también vamos a terminar hoy la Torah, ¿no? Hoy terminamos la Torah después de casi 5 años por ahí. O sea, un año por libro, ¿no? O sea, el libro de Génesis nos llevó más tiempo. Vamos entonces hoy a compartir este capítulo de Barín. El capítulo 34, capítulo 34. Entonces, vimos ya el capítulo 33, donde Moisés bendice a las 12 tribus, a los 12 príncipes, ¿no? Antes de despedirse de ellos, ¿no? Y finalmente acá en el capítulo 34 ya él sube al monte para que el Todopoderoso le muestre la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿no? Tierra donde están las 12 tribus, donde van a ocupar las 12 tribus de Israel. Eso es muy interesante, ¿no? Vamos a arrancar con este versículo. Dice así: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Eterno toda la tierra de Galaad hasta Dan. Fíjense una cosa muy interesante. Acá la escritura ya nos hace ver que esa tierra ya era la tierra de Galaad y la tierra de Dan, porque los escritores ya lo están contando como algo que había acontecido, ¿no? Este relato no es un relato que está ocurriendo en este momento, ¿no? Sino es un relato que ya ha acontecido años anteriores y lo están reeditando, escribiendo para que pueda ser presentado a las personas. Eso es importante entenderlo. Entonces, este es los territorios, ¿no? Nosotros después de este libro vamos a empezar a partir del próximo miércoles, si el Eterno Todopoderoso nos permite, vamos a empezar a estudiar el libro de Yehoshua o Josué. Y vamos a aprender bastante sobre las 12 tribus de Israel, las tribus de Canaán. Estoy spoileando ya. Todavía no terminamos Deuteronomio, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver esta nota que dice ahí, ¿no? Nota 1. Acá no. Está una nota, era una nota. No, parece que bajé abajo, ¿no? Si en el 4 está esa nota, así que vamos a continuar leyendo. Bueno, todo Neftalí dice, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Fíjense que ya está presentando como ya la tierra de Neftalí, la tierra de Judá, y ellos todavía están, de acuerdo al relato, todavía están ellos al otro lado del Jordán. Están en el monte hacia el territorio de los moabitas, ¿no? Frente a Jericó, dice, la primera ciudad que van a entrar a conquistar. El Neguet y la llanura de Vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces, estos son los lugares que estaba mostrando. Y le dijo el Eterno: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces ya habíamos aclarado las razones por las cuales el Todopoderoso no le va a permitir a Moisés avanzar al otro lado del Jordán, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no?, en el capítulo anteriores. Ustedes pueden volver a repasar en nuestra cuenta de YouTube, ahí está todos los demás capítulos. Después de cada capítulo
nosotros también ponemos un enlace en la descripción donde puede uno irse y entrar y ver todos los capítulos anteriores, ¿no? Detalladamente. Es importante si quieren nuevamente estudiar todo Deuteronomio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 34. Entonces, acá entonces le está diciendo, esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Por fin la promesa que se le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob se está cumpliendo. Y vamos a ver un poco para poder recordar cuál era esa promesa, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar en la nota 4. Génesis capítulo 12, versículo 1, el Todopoderoso le hablaba a Abraham de esta manera. El Eterno le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿De dónde era Abraham? Abraham era de Ur de los Caldeos, al otro lado del Éufrates, no al otro lado del Jordán. El mundo de la antigüedad se dividía por dos regiones. La región, se puede decir, la región egipcia, pasando el Éufrates, y la región mesopotámica o babilónica al otro lado del Éufrates. Esas eran las dos regiones. Y en el medio siempre estaba la tierra de Canaán. Entonces, sí o sí, para hacer comercio o para conquistar territorio, se necesitaba pasar por ahí. Eso significa que el Todopoderoso quería que su pueblo, o el pueblo que va a llevar su palabra, su nombre a las naciones, tiene que estar en un lugar estratégico para el mundo. Y ese lugar estratégico era la tierra de Canaán, donde los dos mundos de aquella época se encontrarían, no solamente la egipcia y la mesopotámica, sino también las del norte, ¿no? Las del norte que vendrían ya de Grecia y allá de Italia y todos esos lugares, ¿no? Entonces era una zona estratégica y también del sur, territorios del sur. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que el mensaje del Eterno se vaya hacia las naciones. ¿Por qué? Porque, como nosotros estamos compartiendo, existe un poder invisible, una fuerza oscura que gobernaba la humanidad. Y que eso vamos a ir viendo después, por qué el Todopoderoso le declaraba la guerra a muchas de las naciones que vivían en esos territorios, por esa corriente oscura que se estaba difundiendo en toda la humanidad, en especial en el territorio de Canaán. Entonces, ¿qué dice que va a hacer? Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para los otros. Una gran nación y vas a ser bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces el objetivo por el cual el Todopoderoso le llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, es salir de su ambiente tradicional, es para que a través de su vida él pueda bendecir a todas las naciones. Pero antes de eso necesita proveerle de un territorio físico donde iba a desarrollar su plan. Y ese territorio era la tierra de Canaán. Amén. Esa era la promesa. Génesis 12:6 dice: Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquén. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Fíjense, esto es para que vayamos entendiendo nomás el relato de Génesis, ¿no? Ya muestra que es un editor el que lo está. Los relatos son que se aprendieron oralmente de generación en generación. Pero el texto ya es un texto editado para presentarlo al pueblo, ¿no? Y ya hablamos eso en qué tiempo fue editado. ¿Quiénes habitaban en tiempo de que Abraham vino a la tierra de Canaán? Los cananeos.
Por cierto, los cananeos en la época que Abraham vino tenían características negativas, pero no tan corrompidas como en los tiempos de Josué. Por eso inclusive Abraham podía vivir, aunque Abraham tenía un poco de temor de la gente de esa región. ¿Se acuerdan del caso de cuando tuvo que, ¿cómo se dice?, vender a su esposa? Porque él decía, la gente de este lugar no tiene respeto y cuando quiere algo simplemente se apodera, porque todavía no vivían bajo régimen legales o con leyes justas. Simplemente los reyes vivían bajo su poder. Quiero y punto. Tenían el deseo de hacer algo y lo hacían. Querían matar a tal persona, le mataban. No había justicia. Precisamente el Todopoderoso lo que quería con Abraham es establecer una nación que pueda hacer justicia y pueda llevar esa justicia a las demás naciones. Por cierto, en Canaán, en la zona de Mesopotamia hacia Babilonia, ya se tenía muchas leyes sobre justicia. Por eso Abraham tenía otra preparación, otra característica. Entonces el Eterno, versículo 7, se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Eterno, quien se le había aparecido. Entonces el que ahora esté llegando Josué o Moisés a ver esta tierra, era aquella tierra que el Todopoderoso le había prometido a su antepasado Abraham. Génesis 26:3 dice, promesa a Isaac, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras conforme al juramento que hice a Abraham, tu padre. Ahora el juramento en Génesis 26 es para Isaac. ¿Y cómo le dice? Habita como extranjero. Todavía esta tierra no es tuya, todavía es de los cananeos, pero yo quiero que vos vivas ya acá, que te quede, que pueda entender que en este lugar yo voy a bendecir tu descendencia, como le juré a tu antepasado, a tu padre Abraham, dice, a tu padre Abraham. Entonces, vemos que también Isaac recibe la misma promesa. Génesis 28, versículo 13. En la parte superior de la escalera estaba el Eterno, quien le dijo, yo soy el Eterno, el Elohim de tu abuelo Abraham. Esto ya va para Jacob, cuando él estaba huyendo de su hermano Esaú, ¿no?, rumbo a donde vivía su tío, en Padán Aram. Ahí él estaba huyendo, entonces acá le aparece en un sueño, en una escalera, dice una escalera donde defendía y subía ángeles, en un sueño, una visión. Le aparece el Elohim, el Eterno, y le dice, en este lugar yo voy a establecer a tu descendencia. Dice, yo soy el Eterno, Elohim de tu abuelo Abraham y Elohim de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente, hacia el norte, el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Por cierto, el lugar donde Jacob tuvo esa visión es un lugar que se llamaba Betel. Betel. Puede buscarlo en Betel, así mapa, vamos a mirar un poco dónde estaba, porque a partir de ahí le dijo el norte, sur, este, oeste. Ahí el Todopoderoso se le apareció en esa región llamada Betel. Antes dice que se llamaba Ciudad Luz, ¿no? Vamos a mirar si cuando encuentre Betel, mapa. Yo creo ahí, ¿no? El último que recibe, el último patriarca que recibe esta promesa, ve en visión, dice, ve ángeles descender. En el momento en que él estaba huyendo de su padre, Betel. En ese lugar, fíjense que para poder entenderlo, en este momento, el pueblo de Israel está al otro lado del Jordán, ya está Jericó. Vamos a mirar, andate un poco más hacia allá, acá ahí
Rabá, Medeba, un poco más hacia Amón. Amón. Hacia ahí está en este momento el pueblo de Israel. Y ellos van a cruzar el río Jordán, ahí está el río Jordán, y ahí está la primera ciudad es Jericó. Y un poco más arriba está, allá está apuntando Betel. Ahí se le apareció el Todopoderoso a Jacob y le dio la promesa, le dijo el norte, el sur, el este y oeste. En ese tiempo, lógico, esa ciudad Betel probablemente no era ni una ciudad, ¿no? Porque dice que él les dio ese nombre. Antes se llamaba ciudad Luz, dice que había. Cuando hablamos de ciudad, hablaba de una pequeña comunidad. Bueno, esas eran unas ciudades que estaban ahí. Ahí se le aparece entonces el Eterno a... ¿Y qué significa Betel? Casa de Elohim. Y esto es muy importante porque él era una deidad conocida entre los cananeos. Era la deidad cananea de aquella época. Era la deidad que ellos consideraban la deidad suprema. El Dios Él, o sea, Dios Él, o sea, el poderoso, ¿no? Decir Dios es como decir Él, ¿no? Pero está redundando, pero cuando no entendemos, para que podamos comprender, la deidad Él, que significa el poderoso, el que gobierna, el que maneja y controla todo. Por eso Melquisedec, por ejemplo, era sacerdote del Elohim, de Él, de Elohim, del Todopoderoso. Y Abraham estaba llevando, o sea, esta deidad es lo que se le estaba presentando a Abraham. Y esta deidad, de acuerdo a la fe de aquella época, gobernaba la región de Canaán. Ese era su zona de poder. ¿Y cuál era el objetivo? Esta deidad, él, el Todopoderoso, ¿qué quería? Quería esparcirse por todo el mundo. ¿Con qué propósito? Para que todas las naciones puedan conocer al Eterno, al Creador. Eso es lo que nosotros estamos viendo entonces aquí. Entonces se le aparece a Jacob y le dice que a tu descendencia, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se te esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Bendecida significa van a recibir el favor del Todopoderoso, del Creador. Esa era la promesa que se le dio a Abraham, Isaac y a Jacob. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, el escritor de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, pone lo siguiente. Hebreos 11, 8. Fue por la fe, fidelidad, ¿no? Emuná, que Abraham obedeció cuando Elohim lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría. Por herencia, se fue sin saber a dónde iba. Acá le aparece la palabra fe. ¿Qué es fe? Emuná, fidelidad. O sea, Abraham no sabía qué es lo que el Todopoderoso iba a hacer de su vida, pero tuvo esa fidelidad, escuchó ese llamado, sintió ese llamado y dejó su vida particular, su vida cómoda que estaba teniendo en Ur de los Caldeos y se fue a una tierra totalmente desconocida. Imagínense que el plan del Todopoderoso era que su nombre llegue a todas las familias de la tierra y ese instrumento para que eso ocurra era Abraham. Incluso cuando llegó a la tierra que Elohim le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Un día esta región va a ser de sus descendientes. Esa es la promesa. Un día sus descendientes, una gran multitud, van a poblar esta tierra. Y desde este lugar va a salir bendición para todas las familias de la tierra. Para Mesopotamia, para Egipto, para el norte, para el sur. Y eso ocurrió según la historia. Hasta hoy, si nosotros estamos hoy hablando de este tema, estamos tocando esto, es porque esto ocurrió, porque está manifestándose en nuestra vida este relato, porque estas palabras, ¿no?, vinieron del Eterno y se han cumplido en nuestros días, por eso somos nosotros parte de esa promesa.
Dice Abraham, versículo 10, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Elohim. Ya el escritor de Hebreos relata el corazón que tenía Abraham. Abraham sabía que él en su vida, en ese tiempo, no iba a ver el resultado de esa fe que él estaba teniendo, pero sí sabía que algún día eso se iba a cumplir. ¿Y qué es lo que él esperaba? Dice, una ciudad firme, una ciudad estable, una ciudad sólida. Esto está representando a una vida eterna, una vida que no se traslada, una vida que no desaparece, como era antes vivir en tienda. La vida en tienda era pasajera, la vida en tienda era momentánea. Él estaba viviendo en ese lugar pasajeramente, pero con la esperanza de que un día iba a tener una eternidad. Fíjense que la Biblia ya habla entonces de ese punto acerca de nuestro patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Esperaba una ciudad diseñada y construida por Elohim. Hebreos 11:24, fue por la fe que Moisés, y habla también de la fe de Moisés para poder tener en cuenta, ¿no? Ahora Moisés que se está encontrando con esta promesa, con esta bendición que había recibido Abraham, Isaac y Jacob. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Elohim a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Hay algo que quiero aclarar acá, ¿no? Algunos dicen, ustedes están disfrutando el pecado cuando, no sé, uno disfruta alguna cosa de la vida, no sé, alguna, ¿qué puede ser? Película o algún partido de fútbol, dicen, algún deporte, o porque no llevamos una vida ultra, archi, super, mega religiosa, ¿no? Porque muchas personas que no, vos para ser como Moisés tenés que ser Ave María. Acá está hablando de deleites temporales del pecado, la vida corrompida. Esa vida muchas veces llevaban los aristócratas. Las personas del vulgo trabajaban, se sacrificaban y muchas veces apenas le alcanzaban para vivir. Pero la aristocracia se manipulaban a las personas, jugaban con la vida de las personas. Cuando al rey no le gustaba la vida, alguien lo mandaba a ejecutar. Muchas veces por algún capricho. Nosotros muchas veces vemos, ¿no?, en estos tiempos, en alguna serie o película, cómo eran los líderes de aquella época. Eso era lo que Moisés veía como algo corrompido. Pero la gente de nivel bajo le quedaba poco tiempo, pero no podía abusar de otras personas, apenas podía aguantar por su vida. Por eso él prefirió ese camino, pero algo le hizo seguir ese camino. No es simplemente que quiero ser humilde y quiero ser un pobre hombre, sino que la promesa que había en este pueblo fue revelada a su vida. La promesa que se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob se le reveló y eso cambió su estilo de vivir. No quiero vivir burlándome de las demás personas. Quiero vivir siguiendo esta promesa, este camino. Y eso fue lo que hizo que él pueda ver. Dice acá, de acuerdo al escritor de Hebreo, consideró que era mejor sufrir por causa del ungido, del Mesías, que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. O sea, se le reveló que en el futuro o en algún momento cercano, el Todopoderoso mandaría o enviaría un ungido. Y gran sorpresa él tuvo que ese ungido fue él. Porque esto estaba hablando cuando él todavía estaba en Egipto, ¿no? Cuando él quiso seguir el camino de Egipto. Porque recuerdan ustedes que él hizo las cosas mal, le mató a un egipcio y después tuvo que huir al desierto. Y ahí él se convirtió en un pastor y pensó que yo voy a vivir toda mi vida como pastor y ya me olvidaré de Egipto. Pero en realidad el Todopoderoso a él le iba a poner como ungido. Ese papel de Moisés como ungido, él dice que mientras estaba viendo el sufrimiento de su pueblo, el Todopoderoso le reveló de que un día un ungido va a liberar a este pueblo. Y él entonces quiso ser parte de esa promesa. ¿Y cuál fue su gran sorpresa? Que el elegido era él.
Él era ese ungido. Y uno diría, pero acá habla de Cristo, el escritor de Hebreos está hablando de Cristo Jesús. ¿Y qué dijo el mismo Moisés que dijo en uno de sus textos o en uno de sus relatos? Que el Todopoderoso iba a levantar un ungido, un profeta como él. Y a él le van a tener que oír. En promesa rápida, ¿cómo se dice? En punto rápido, ese ungido era Josué o Yehoshua, que era una sombra también para nosotros de Yehoshua, de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías. Todo eso nosotros podemos entender cuando estudiamos el libro de la Torá. Ya se estaba viendo esas promesas. Entonces, esto es lo que está viendo Moisés ahora. Miren, él está viendo solamente paisaje, desierto, pero en realidad todo esto está viniendo a su mente y esa misma esperanza de Abraham, de Isaac, de Jacob está llegando a su corazón. Consideró que era mejor sufrir por causa de Mesías que poseer los tesoros de Egipto, que tenía la mirada puesta en la gran recompensa. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Y lo que continúa es la muerte de Moisés. Y hasta aquí, entonces Moisés llegó al nivel más alto de la espiritualidad, pudiendo entender que su vida tuvo un objetivo muy importante para el Todopoderoso. Llegó en su corazón entonces la promesa de Abraham, la promesa de Isaac, la promesa de Jacob, y al final vio ese restaurador completo. Tal vez él no podrá ver a las 12 tribus habitando la tierra, pero por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una esperanza también para todos nosotros que seguimos la palabra y creemos en la restauración del pueblo de Israel y en la restauración del reino, y en que esta vida que el Padre nos da tiene un objetivo, que nuestra vida pueda ser luz para otras personas, pueda ser libertad también. Nosotros estamos tan agradecidos de que muchos hayan podido a través de la palabra ser libres de la esclavitud de Egipto. Egipto es este sistema. Egipto es este sistema religioso, político, de todo, que maneja la mente de las personas. Al fanatismo, a la religiosidad, a abandonar a su gente, a menospreciar a otras personas. Todo eso es lo que Egipto hace con la vida de las personas. Al uno compartir la palabra, queda libre de eso. Puede tener paz en su corazón. Versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno. Entonces nosotros ya hemos aprendido que la Torá es un libro que fue editado y que tiene muchos relatos que en la antigüedad se transmitían oralmente. Por eso no nos preocupa cuando muchos dicen, ¿cómo Moisés va a escribir murió Moisés? Como algunos dicen. Algunos hasta ahora dicen, algo que a mí no me cuadra, ¿no? Si Moisés escribió el libro de Deuteronomio, ¿por qué en el capítulo 34 dice, murió Moisés? Entonces, muchas veces cuando va a estudiar, sabe que el título es escrito por Moisés, porque están las memorias de Moisés, inclusive están los últimos pasos de Moisés, pero es claro, ¿no? Uno puede entender que son editores, ¿no? Editores y seguidores, igual que el libro de Isaías, ¿no? Que ya eso hemos visto también bastante, pero eso no le quita el espíritu, ¿no? Que ha recibido de Moisés. Murió Moisés, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y aquí aconteció algo un poco raro. ¿Quién le enterró? Dice, el último versículo decía, conforme al dicho del Eterno, y continuaba, y lo enterró. ¿Quién le enterró? El Eterno. Él fue, de acuerdo al relato de la Biblia, ocultado. Fue ocultado. Él murió y fue ocultado. Alguien lo ocultó. Muchos dicen que para que no idolatraran su cuerpo,
o inclusive hay un relato, ¿no?, apócrifo, tradicional, de acuerdo a un escrito que fue mencionado por un apóstol, que es Judas, que habla de una lucha que había por el cuerpo de Moisés, ¿no? No sé si eso está en esta nota, voy a mirar un poco. Sí, vamos a la nota 6, Judas 1:9. El escritor de Judas, más o menos lo que está haciendo entender es la corrupción del hombre, cómo el hombre se corromperá en los posteros tiempos, ¿no? Y nos habla mientras está relatando, nos habla de un acontecimiento un poco raro, ¿no? Por ejemplo, Judas 1:9 dice, nueva traducción viviente, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Eterno te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Estaban ellos, según este relato, según Judas, estaba Miguel, el ángel, y un ser llamado diablo, ¿no?, disputando el cuerpo de Moisés. ¿De dónde sacó esta información? Eso es lo que a nosotros nos interesa. O él está contándonos algo que le parece. Si él dice eso, es porque tenía alguna fuente. Datos. Se ha asumido que Judas está citando un libro apócrifo que contenía esta historia y que Judas quiere confirmar que la historia es verdadera. Eso lo escribió un antiguo padre de la iglesia, ¿no?, llamado Orígenes, que vivió en el año 185 a 254 después de el Mesías, ¿no?, que vivió en nuestra época. Él relató eso, él dio su comentario de que existía un libro de esa manera. Un erudito cristiano y teólogo menciona el libro La Asunción de Moisés como existente en su tiempo, conteniendo esta misma historia de la disputa entre Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Ese libro, hoy perdido, fue un libro judío griego, y Orígenes suponía que esta era la fuente de la historia en Judas. Interesante, ¿no? De acuerdo a este, ¿cómo dice acá?, erudito cristiano de esa época, año 185 después del Mesías, existió un libro llamado La Ascensión de Moisés, dice, que relata que Moisés fue ocultado. Y todas estas cosas son muy interesantes porque hay muchas cosas que nosotros, que no estuvimos en el tiempo de Yeshua, tal vez ellos tenían otros libros o otras historias que también que recibieron así oralmente, pero que no está impregnado en ningún escrito. Eso también es una prueba para que nosotros podamos entender cómo es que se desarrollaban anteriormente los textos escritos. Muchas veces eran informaciones que les llegaban y ellos la narraban y eso quedaba impregnado ahí en un texto. Pero aquí, fíjense que en aquella época no ponían de acuerdo al libro de tal. En alguna época sí sale, ¿no?, que de acuerdo a tal libro, de acuerdo a tal parte, ¿no? Libro de Hazer, dice, ¿no?, libro de las crónicas de los reyes, dice así, ¿no? Entonces, muchas veces ellos no estaban acostumbrados a poner la fuente, ¿no? Pero uno investigando, inclusive en el mismo libro de Judas, ahí habla del libro de Enoc, que Enoc vio los millares con sus ángeles. Entonces quiere decir que este Judas, por lo visto, estaba acostumbrado a leer libros un poco que no estaban en el canon oficial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ellos prácticamente ya no estaban sujetos a la tradición judía, a la religión oficial, ¿no? Entonces ellos, se puede notar que ellos averiguaban, investigaban y se informaban, que es muy bueno en nuestra época para nosotros también, para que no caigamos nosotros en la trampa. No, este es el libro oficial y aquí nomás nos quedamos. Todo siempre para poder entender mejor
la escritura y la palabra. Por eso a mí me gusta mucho buscar alguna fuente, otras informaciones, para apoyar más el relato que estamos, o el texto que estamos compartiendo. Amén. Bueno, entonces eso con lo referente a la muerte de Moisés, ¿no? Entonces habla que él fue sepultado por el Eterno, ¿no? En un lugar donde nadie puede encontrarle hasta hoy. Entonces, para los israelitas, Moisés simplemente desapareció. Ellos nunca vieron su cuerpo, ¿no? Él subió al monte, él dijo, mira, voy a ir un rato a mirar, acá Josué va a quedar ahora como líder, yo voy a ir a hacer unas cosas, se fue y nunca más bajó. Cuentan algunos, según la historia, que fueron a buscarle, pero no lo encontraron más. El esto de que se esté disputando, recuerden que la palabra ángeles también se habla de mensajeros, puede ser 2 personas enviadas por el Padre y que algunos querían llevar su cuerpo a otro lado, no sabemos realmente de qué se retratara, pero es muy importante entender este punto. Existen también los seres sobrenaturales y muchas veces algunos tienen energía negativa, fuentes malignas y tienen objetivos contrarios al Todopoderoso. Por eso le llama, en Judas le dice el diablo, ¿no? El opositor. Versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. 120 años. Una edad bastante avanzada. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Hasta aquí entonces fue la vida de Moisés, relatado ya esto ya está relatado hace rato ya por los editores de la Biblia. ¿Quién ocupó su lugar? ¿Quién es ahora el que va a dirigir al pueblo? ¿En poder de quién se queda todo este pueblo? Y versículo 9 dice, y Yehoshua, Josué, hijo de Nun, fue lleno del rúa de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moisés. Acá hay una cosa importante. Lo que le da poder o autoridad a Josué, a Yehoshua, es la imposición de manos, dice. La imposición de manos no es que te pongo la mano y te paso un poder. La imposición de manos representaba todo ese conocimiento y ese entendimiento que yo adquirí, quiero compartir contigo. Toda esa sabiduría que el Todopoderoso nos dio, quiero que ahora quede en tu vida. Cuando nosotros le hacemos imposición de mano a alguien, para nombrarle, no sé, pastor o diácono, lo que sea, no es que simplemente le estamos nombrando, le estamos diciendo todo ese conocimiento que nosotros hemos recibido, esa sabiduría para guiar, para dirigir, para orar por las personas, te la estamos pasando a ti. Y eso se tiene que ver en su vida. Por eso la gente obedecía. Y obedecieron. Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Eterno cara a cara. Y esto de cara a cara habla por todas las cosas que Moisés experimentó. El caso de haber ido al monte Sinaí y recibir las tablas de la ley, ¿no? El caso de haber podido recibir ¿cómo se dice? Las piedras, ¿no? Y haber estado con el Todopoderoso, haber experimentado, ¿no?, semejante poder. Dice que hasta el tiempo que se relató esto, nunca habían ellos visto a alguien que haya tenido esa experiencia. Así dice hasta cuando se relató esto. Probablemente este libro se editó completamente en tiempos de Esdras y Nehemías. Ellos entonces nos están diciendo, hasta aquí no ha habido una persona como Moisés. No ha habido alguien que haya experimentado semejante poder. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Eterno le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles
que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, entonces, si esto se terminó de editar en tiempo de Esdras y Nehemías, se presentó ahí, Esdras cuando presentó al pueblo la Torá, fue este libro concluido que les presentó y ellos gozosos, ¿se acuerdan, no? Estaban contentos. Pero acá dice que nunca más se levantó. Pero ¿cuál es la esperanza en tiempo de Esdras y Nehemías? La promesa de un representante del Todopoderoso semejante a Moisés. Porque eso estaba escrito en este libro. Un profeta como yo se levantará y a él oirán. Y no era precisamente solamente Josué. Porque en el libro de Hebreos también, el relator de Hebreos habla que si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría de que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, dice. Entonces, ¿de quién estaría hablando Moisés cuando dijo que un profeta le va a levantar en los posteriores tiempos? Nosotros creemos que es Yeshua, el Mesías Yeshua, el Mesías de Nazaret. Amén. Y vamos a ver un texto para terminar este capítulo. Acá en 34:12, nota. Hechos 3:22. Atiéndame lo que dice así. Esto está el apóstol Pedro hablando después de que el Ruach HaKodesh cayó sobre muchos y fueron convertidos, y le está narrando la Biblia para que puedan entender que lo que está ocurriendo estaba relatado en la Escritura. Hechos 3:22 dice: Moisés dijo, el eterno Elohim de ustedes. Moisés dijo, dice él. ¿Y de dónde sacó él este texto? Del libro de Devarim, de Deuteronomio. Les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no le escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Elohim. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Después el escritor Pedro habla porque muchos pensarían que hablaba de Josué, pero luego aparece el profeta Samuel hablando también de que hay un hombre de Elohim que el Todopoderoso ha dado la promesa. Dice, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día, dice. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Elohim les prometió a sus antepasados. Pues Elohim le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Nuevamente otra vez Pedro se va, ¿a quién? A Abraham, al que se le había prometido que a través de tu descendencia serán benditas todas las naciones, a través de tu semilla, tu simiente. Y los profetas hablaron esto, y Moisés habló esto, y Pedro está hablando refiriéndose a quién. Cuando Elohim levantó a su siervo Yeshua, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Entonces, todas estas promesas se cumplen, según el relato de Pedro, cuando Yeshua se presenta a los israelitas para que ellos se aparten de sus caminos pecaminosos. ¿Qué significa caminos pecaminosos? Caminos opuestos a lo que el Eterno les ha dado. Amén. Y así el Todopoderoso nos aclara a través de la Escritura todas sus promesas. Una vez más, agradecido con el Eterno por haber podido compartir este libro de Devarim, la palabra, confirmación de la palabra, y en especial toda la Torá, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ustedes, si quieren escuchar todos esos estudios, están en Palabras de Vida Eterna en la página de YouTube, ¿no? Ahí pueden encontrar todo lo que hemos estado estudiando en estos 5 años. 5 años de leer y de aprender capítulo por capítulo, versículo por versículo. Tal vez faltaba más cosas, ¿no? No vamos a decir con eso que nosotros hemos desarrollado que ya se terminó. Hay mucho más que aprender de la Torá. La Torá es infinita. Imagínense que el judaísmo todos los años están estudiando la Torá por porciones, ¿no? La parashá, cada año repiten, y siempre hay
un mensaje nuevo. Pero por gracia del Eterno nosotros hasta hoy hemos compartido. Seguiremos la próxima semana con el libro de Yehoshua, próximamente, ¿no? Ya vamos a ver después el, ¿cómo se dice? Tráiler, ¿no? De Yehoshua, todos los miércoles, Josué. Para terminar vamos a ver un video de cierre, ¿no? Una pequeña serie de esta serie famosa para poder tener una recreación del último momento que Moisés estuvo con su pueblo. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Deuteronomio, de Barim. Bendiciones y hasta pronto.